Mi hermana narcisista y arruinada trató de seducir a mi prometido justo antes de la boda para destruir nuestra relación, pero todo quedó grabado en vídeo y terminó siendo expulsada de la familia. Mi hermana mayor siempre me vio como una amenaza, no porque le hubiera hecho algo malo, sino porque, a diferencia de ella, mi vida no era un desastre absoluto. Desde que tengo memoria, ha sentido la necesidad de competir conmigo, de hacerme sentir menos, de menospreciar cada logro mío mientras intentaba aparentar que su propia vida era mejor. Pero la realidad es que, mientras yo construía mi futuro con esfuerzo y dedicación, ella arruinaba el suyo con malas decisiones, relaciones tóxicas y una absoluta falta de responsabilidad. Nuestra dinámica siempre fue extraña. Ella era la hija dorada en casa cuando éramos niñas. Recibía toda la atención, todo el cariño, todas las oportunidades. Nuestros padres la consentían en todo, como si fuera la niña perfecta que jamás podía equivocarse. Yo, por otro lado, fui la sombra. La hija que hacía lo que debía sin pedir nada a cambio, la que trataba de no hacer olas, la que entendió demasiado pronto que en casa no podía contar con nadie más que conmigo misma. Lo peor es que mi hermana lo sabía. Sabía que tenía el favoritismo de nuestros padres y lo usaba en mi contra. Se burlaba de mí, me humillaba, hacía que sus amigos se rieran de mí cada vez que tenían oportunidad. No importaba cuánto intentara agradarle o ganarme su respeto, nunca fue suficiente. Para ella, yo solo era una molestia, un recordatorio de que había alguien más en casa que eventualmente podría eclipsarla. Pero el verdadero problema empezó cuando su vida comenzó a desmoronarse. Siempre fue la chica popular, la que todos querían. Pero en el fondo, su vida era un castillo de naipes. En la universidad dejó de lado los estudios para enfocarse en conseguir un novio rico que la mantuviera. Y lo consiguió, al menos por un tiempo. Se casó con un hombre con dinero, tuvo su vida de lujos y desprecios, mirándome por encima del hombro mientras me decía que yo nunca encontraría a alguien así porque no era lo suficientemente bonita ni interesante. Sin embargo, su matrimonio no tardó en derrumbarse. Su esposo la dejó cuando se dio cuenta de que solo estaba con él por conveniencia. Sin estudios, sin trabajo y sin ningún tipo de independencia, tuvo que regresar a casa de nuestros padres con las manos vacías. Aún recuerdo la forma en que lloriqueaba y se hacía la víctima, culpando a su ex de todos sus problemas mientras nuestros padres la trataban como una niña indefensa en lugar de una adulta irresponsable que se había metido en ese lío por sí sola. Lo peor fue que, en lugar de aprender de sus errores y tratar de salir adelante, decidió que lo más fácil era seguir dependiendo de nuestros padres y revolcarse en su propio resentimiento. Y su odio volvió a enfocarse en mí. Porque mientras ella estaba atrapada en un ciclo de autodestrucción, yo estaba avanzando. Mi vida estaba en un punto completamente diferente. Me esforcé, estudié, conseguí un buen trabajo, y lo más importante, conocí a alguien increíble. Mi prometido es todo lo que siempre soñé, un hombre amable, inteligente, cariñoso y con valores. Nos conocimos en el trabajo y conectamos de inmediato. Era la primera vez en mi vida que alguien me hacía sentir realmente amada y valorada. Y eso, por supuesto, fue algo que mi hermana no pudo soportar. Al principio, solo fueron comentarios pasivo-agresivos. Cuando le conté a mis padres sobre mi relación, ella inmediatamente empezó con las burlas. Seguro que está contigo porque se siente solo, no creo que dure mucho, no es del tipo de hombres que se casan, espero que no te deje plantada. Cosas así, siempre dichas con esa sonrisa venenosa que la caracterizaba. No le presté mucha atención. Sabía que simplemente le ardía que, por una vez en la vida, yo tuviera algo mejor que ella. Pero pronto se hizo evidente que no solo quería menospreciarme, quería destruirme. Cuando anunciamos nuestro compromiso, su actitud cambió de una manera que me puso los pelos de punta. En lugar de hacer comentarios hirientes como siempre, comenzó a actuar demasiado interesada en mi relación. Hacía preguntas constantes sobre mi prometido, sobre cómo nos conocimos, sobre nuestras dinámicas como pareja. Y luego, empezó a hacer algo aún más perturbador, trataba de acercarse a él de maneras que iban más allá de una simple curiosidad fraternal. Todo comenzó con pequeños gestos que parecían inocentes. Tocarle el brazo mientras hablaban, reír demasiado fuerte en sus bromas, mirarlo fijamente cuando él no se daba cuenta. Pero luego empezó a enviarle mensajes, preguntándole cosas sin importancia, fingiendo querer conocerlo mejor. Mi prometido, siendo un hombre educado, respondía sin sospechar nada al principio, hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Un día, me mostró uno de sus mensajes. ¿Cómo estás? Debe ser difícil estar con mi hermana, ¿no? A veces puede ser un poco, mucho. Si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy. Mi sangre hirvió al leer eso. Mi propia hermana estaba tratando de meterse en mi relación, tratando de hacerle creer a mi prometido que estar conmigo era una carga, que necesitaba hablar con alguien más. No sabía cómo manejar la situación. Confrontarla solo haría que se hiciera la víctima, como siempre. Y decirle a mis padres era una pérdida de tiempo, porque ellos nunca la harían responsable de nada. Así que decidí ignorarla y confiar en mi prometido,
quien dejó de responderle a sus mensajes y la mantuvo a raya. Pero ella no se dio por vencida. Días antes de la boda, su actitud se volvió aún más extraña. Y fue entonces cuando comprendí que no solo estaba intentando coquetear con mi prometido, sino que estaba planeando algo mucho peor. Los días previos a la boda deberían haber sido los más felices de mi vida. Tenía todo planeado, los últimos detalles estaban en su lugar, y aunque sentía algo de estrés normal por el gran día, en general me sentía emocionada. Sin embargo, mi hermana se convirtió en una presencia insoportable, una sombra oscura que hacía que cada momento especial se sintiera contaminado. En un principio pensé que, después de que mi prometido la ignorara y dejara de responder sus mensajes, ella simplemente se daría por vencida. Pero estaba equivocada. En lugar de rendirse, redobló sus esfuerzos de una manera aún más inquietante. Primero, comenzó a aparecer en todos lados. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, ella encontraba una excusa para estar ahí. Si tenía una reunión con mi organizadora de bodas, de repente mi hermana llegaba diciendo que solo quería ayudar. Si mi prometido y yo estábamos eligiendo los últimos detalles del banquete, ahí estaba ella, fingiendo que tenía una opinión importante que dar. Al principio, intenté tomarlo con calma. Tal vez solo quería involucrarse y sentirse útil. Pero luego me di cuenta de que cada vez que se aparecía, su atención no estaba en la boda, sino en mi prometido. Era descarado. Se paraba demasiado cerca de él, reía demasiado fuerte con sus chistes, buscaba cualquier excusa para tocarlo. Un día incluso hizo un comentario sobre su ropa, algo sobre lo bien que le quedaba una camisa ajustada. Mi prometido, por suerte, se mantenía distante y siempre encontraba una manera de desviar la conversación. Pero yo sabía que ella no iba a detenerse ahí. Las cosas se salieron completamente de control cuando decidió que necesitaba pasar tiempo de calidad con mi prometido. Unos días antes de la boda, él me llamó en la noche, con una mezcla de incomodidad y molestia en su voz. «Tu hermana acaba de llamarme», dijo, sin rodeos. Mi corazón se aceleró. ¿Para qué? Quiere que salgamos a tomar algo. Solo ella y yo. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? ¿Por qué? Dijo que quería conocerme mejor. Que ahora que vamos a ser familia, deberíamos fortalecer nuestra relación. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y qué le dijiste? Pregunté al final, con la garganta seca. Obviamente le dije que no, que si quería conocernos mejor, podía hacerlo contigo presente. Pero insistió varias veces. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Ella no está intentando conocerte, dije, sintiéndome enferma. Está intentando hacer algo. No sé qué, pero no es bueno. Mi prometido suspiró. Lo sé. No me siento cómodo con esto. Sabía que mi hermana era una persona tóxica, pero esto era un nuevo nivel de manipulación. Lo peor era que no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero no tardaría en descubrirlo. Esa misma noche, recibí un mensaje de mi madre. ¿Por qué tienes que ser tan cruel con tu hermana? No puedes dejar que al menos intente ser parte de tu vida. Me quedé viendo la pantalla del teléfono, sintiéndome completamente perdida. ¿De qué estás hablando?, respondí. Ella solo quiere conocerse mejor con tu prometido, y tú actúas como si estuviera haciendo algo malo. Me hervía la sangre. ¿Ella te dijo eso? Sí, y la verdad no me sorprende. Siempre has sido tan celosa de ella. Solo deja de hacer un drama innecesario. No podía creerlo. No solo mi hermana estaba tratando de meterse en mi relación, sino que ahora estaba manipulando a mi madre para que me hiciera sentir como la villana. Desde el momento en que recibí el mensaje de mi madre, supe que mi hermana había logrado meter su veneno en mi familia una vez más. Era increíble cómo siempre lograba manipular la situación a su favor, sin importar cuán descaradas fueran sus acciones. Pero esta vez no iba a dejar que me hiciera sentir culpable. Esa noche no pude dormir. Me quedé dando vueltas en la cama, analizando cada posible escenario en el que mi hermana intentaría sabotear mi boda. Sabía que no se detendría con solo mandar mensajes o buscar la simpatía de mis padres. Ella quería algo más, algo grande. Y mi presentimiento se confirmó al día siguiente. Cuando desperté, vi una notificación en mi teléfono, un mensaje de mi hermana. Oye, quería disculparme por lo de ayer. No quería que pensaras que estaba intentando algo con tu prometido. Solo quería conocerlo mejor. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero realmente quiero hacer las paces antes de tu boda. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo náuseas. Sabía que era una trampa. No era la primera vez que intentaba manipularme con palabras bonitas para luego apuñalarme por la espalda. Pero decidí responder. Si realmente quieres hacer las paces, entonces compórtate y aléjate de mi prometido. Su respuesta llegó casi de inmediato. Claro, claro. No te preocupes, solo quería que supieras que no tengo malas intenciones. Nos vemos en la boda. 2 corazones. Ese maldito emoji de corazón hizo que apretara los dientes. Pero en lugar de contestar, dejé el mensaje en visto. No iba a caer en su juego. Sin embargo,
Lo que no sabía en ese momento era que mi hermana ya tenía un plan en marcha. 2 días antes de la boda, mi prometido recibió un mensaje anónimo. Era un número desconocido, sin foto de perfil, y solo decía: «Te mereces saber la verdad antes de casarte». Adjunto al mensaje había un vídeo. Cuando mi prometido me lo mostró, me sentí como si me hubieran vaciado el estómago. En la grabación, mi hermana estaba en una cafetería con un hombre al que no reconocí de inmediato. Pero lo que decía me dejó en shock. «Es una lástima que él no vea la clase de persona que realmente es mi hermana», decía con fingida tristeza. «Me duele verla manipularlo así. Pobre, está tan enamorado que ni siquiera se da cuenta de que ella solo está con él por interés». El hombre frente a ella asintió, como si ya hubiera escuchado esta historia antes. «¿Y qué piensas hacer?». Mi hermana sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Bueno, no puedo dejar que cometa un error tan grande. Voy a hacerle ver quién es en realidad antes de la boda». Sentí un nudo en la garganta. Mi hermana estaba tratando de convencer a alguien de que yo era una persona horrible, y lo peor es que planeaba hacerle ver a mi prometido la verdad sobre mí. «¿Cómo?», preguntó el hombre. Ella se inclinó sobre la mesa y bajó la voz, pero la cámara captó perfectamente su expresión de pura malicia. «Digamos que tengo mis métodos. A veces, los hombres solo necesitan un pequeño empujón en la dirección correcta». El vídeo terminó ahí. Me quedé helada. Mi prometido me miró, esperando una reacción. «¿Qué crees que está planeando?», preguntó en voz baja. No lo sabía, pero tenía la horrible sensación de que sería algo grande. Algo que podría arruinar la boda, y tal vez incluso nuestra relación. No iba a dejar que eso pasara. «Voy a descubrirlo», dije con firmeza. «Y cuando lo haga, se acabó». No podía quitarme de la cabeza el vídeo. La forma en que mi hermana hablaba, su sonrisa de pura malicia, el tono seguro con el que insinuaba que tenía un plan. Me ponía los nervios de punta. Y lo peor era que no tenía idea de qué estaba tramando. Mi prometido y yo decidimos no decir nada a mi familia todavía. Sabíamos que si enfrentábamos a mi hermana sin pruebas concretas de lo que planeaba, ella simplemente se haría la víctima, como siempre lo hacía. Necesitábamos esperar, estar atentos y atraparla en el momento justo. Pero no tuvimos que esperar mucho. La mañana siguiente, mi prometido recibió otro mensaje anónimo. Esta vez, el contenido era aún más perturbador. Era una serie de capturas de pantalla de lo que parecían ser mensajes de mi número a otro hombre. En los mensajes, yo hablaba de cómo realmente no amaba a mi prometido, de que solo estaba con él por conveniencia, de que tenía dudas sobre casarme con él y de que había estado viendo a otra persona a sus espaldas. Me quedé paralizada cuando los vi. «Esto es falso», dije de inmediato, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo nunca escribí esto». «Lo sé», respondió mi prometido, apretando los dientes. «Pero alguien está intentando hacerme creer que sí». Era obvio lo que estaba pasando. Mi hermana estaba tratando de hacer que mi prometido dudara de mí justo antes de la boda. Intentaba sembrar la inseguridad, la sospecha, pero no funcionó. Mi prometido me conocía. Sabía cómo escribía, cómo me expresaba. Y, sobre todo, sabía lo mucho que lo amaba. «Está claro que alguien quiere separarnos», dijo, tirando el teléfono a un lado. «Y tengo una idea bastante clara de quién es». Pero mi hermana no iba a rendirse con un solo intento fallido. Esa misma tarde, cuando fui a la casa de mis padres para ultimar detalles con mi madre, la encontré en la sala hablando en voz baja con mi prometido. Me congelé en la entrada. Ella estaba sentada a su lado en el sofá, inclinada ligeramente hacia él, con esa falsa expresión de dulzura en su rostro. «Solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar, si alguna vez te sientes inseguro de esta boda, puedes confiar en mí». Mi prometido estaba rígido, con los puños cerrados. «Estoy seguro de la boda», dijo en un tono cortante. «Y no necesito hablar contigo sobre mi relación». Mi hermana suspiró dramáticamente. «Lo entiendo. Solo, quiero que sepas la verdad sobre mi hermana antes de que sea demasiado tarde». No podía escuchar más. «¿Qué demonios estás haciendo?», solté, entrando en la sala de golpe. Mi hermana se giró con fingida sorpresa. «Solo estaba tratando de ayudar», empezó a decir. «¿Ayudar? ¿Insinuándole a mi prometido que se está casando con la persona equivocada? ¿Tratando de sembrar dudas en su cabeza justo antes de la boda? ¿Crees que soy estúpida?». Mis padres entraron en ese momento, alarmados por mi tono. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi madre. Mi hermana puso su mejor cara de víctima. «Nada, mamá. Solo estaba tratando de decirle a su prometido que si tenía alguna duda, podía hablar conmigo. No hay nada malo en eso». La forma en que lo dijo, con esa voz melosa, casi hizo que me diera un ataque de rabia. «Que no hay nada malo en eso. Llevas días intentando meterle ideas en la cabeza, haciéndole creer que yo soy una mala persona. Incluso fabricaste mensajes falsos para que pensara que lo engañé». Mi madre frunció el ceño, pero antes de que pudiera decir algo, mi hermana fingió sollozos. «¿Por qué siempre piensas lo peor de mí? Solo estaba tratando de ayudar. Siempre has sido paranoica conmigo». Mi padre,
que hasta ese momento había estado en silencio, habló con seriedad. Ya basta. No quiero dramas en esta casa. Papá, ella está tratando de arruinar mi boda. Mi madre negó con la cabeza, visiblemente cansada. Siempre exageras todo. ¿Exagero? Me reí con incredulidad. Pregúntale a mi prometido si estoy exagerando. Todos se giraron hacia él. Ha estado tratando de manipularme, dijo él, sin rodeos. Primero me enviaron mensajes falsos para que creyera que mi prometida me engañaba, luego ella trató de advertirme sobre su propio carácter, y ahora esto. Hubo un silencio incómodo. Mi madre suspiró. Miren, esta boda es en 2 días. No hagamos de esto un problema mayor. Ya es un problema mayor. Grité. Y si siguen ignorando lo que está haciendo, después no vengan a decir que no se dieron cuenta. Me giré hacia mi hermana, quien me miraba con una expresión de pura hostilidad. No voy a dejar que arruines esto para mí. Ella no dijo nada. Solo se levantó y se fue de la sala. Después de aquella confrontación en casa de mis padres, mi hermana desapareció por completo. Ni un mensaje, ni un comentario sarcástico, ni siquiera su presencia en los preparativos de la boda. Fue extraño, demasiado extraño. Porque si algo había aprendido a lo largo de mi vida era que cuando mi hermana se quedaba en silencio, no significaba que había renunciado. Al contrario, significaba que estaba tramando algo aún peor. La noche antes de la boda, mi prometido y yo decidimos dormir en lugares separados, como dicta la tradición. Yo me quedé en la casa de mis padres, a pesar de lo incómoda que me hacía sentir la situación con mi hermana. Mi madre insistió en que debía estar con la familia antes del gran día, y aunque me negué varias veces, al final cedí. Y fue un grave error. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, me despertó el sonido de mi teléfono vibrando en la mesa de noche. Medio dormida, lo tomé y vi una notificación de un número desconocido. Era un vídeo. Confundida, lo abrí. La imagen era oscura y granulada, pero reconocí de inmediato el lugar. Era la habitación de hotel de mi prometido, y en la grabación, había 2 personas en la cama. Una de ellas era mi prometido, completamente inconsciente, y la otra, era mi hermana. Mi estómago se hundió. La imagen era clara, ella estaba junto a él, con una expresión de triunfo en el rostro, deslizándose sobre su cuerpo como si fueran amantes. Lo peor de todo era que, aunque él no respondía a sus movimientos, la escena estaba montada de tal manera que, para cualquier persona que viera el vídeo sin contexto, parecería que estaban juntos. La grabación se cortó abruptamente, y debajo del vídeo solo había un mensaje. Si todavía tienes dignidad, cancela la boda. No podía respirar. Salté de la cama, completamente temblorosa. No podía procesar lo que acababa de ver. Mi hermana, mi propia hermana, había intentado fabricar una mentira tan sucia, tan repugnante, que no podía ni imaginar hasta dónde había estado dispuesta a llegar. De inmediato, llamé a mi prometido. Tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz sonó adormilada. ¿Qué pasa?, preguntó, con voz ronca. ¿Dónde estás? Le solté de inmediato. En mi habitación. ¿Por qué? ¿Estás solo? Hubo una pausa, y luego me respondió. Sí. ¿Por qué? Me sentí mareada. Voy para allá. Tomé mi abrigo y salí de la casa sin decirle nada a nadie. Llamé a un taxi y me dirigí al hotel donde mi prometido se estaba quedando. Durante todo el trayecto, mis manos no dejaban de temblar. Parte de mí quería gritar, parte de mí quería llorar, y otra parte simplemente no podía creer que mi hermana hubiera llegado a este punto. Cuando llegué al hotel, subí corriendo a su habitación y toqué la puerta con desesperación. Él abrió de inmediato, todavía en pijama, con el cabello revuelto y los ojos hinchados de sueño. ¿Qué pasa?, preguntó, claramente confundido. No respondí. Simplemente entré a la habitación y miré a mi alrededor. No había signos de nadie más. La cama estaba revuelta, pero no de una manera sospechosa. Solo parecía que había estado durmiendo. Mi prometido cerró la puerta detrás de mí. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Le mostré el vídeo. Él lo miró con el ceño fruncido, y a medida que avanzaba, su expresión pasó de la confusión a la ira absoluta. Esto es mentira, dijo con firmeza. Nunca pasó. Lo sé. Él me miró. ¿Lo sabes? Sí, dije, con un nudo en la garganta. Porque confío en ti. Pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Se pasó una mano por el cabello, completamente frustrado. ¿Cómo demonios consiguió este vídeo? Tomé un respiro profundo. Creo que drogó tu bebida. Hubo un silencio largo y denso. No recuerdo nada de anoche, dijo en voz baja. Llegué, tomé un trago en la habitación y luego me dormí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Había algo raro en la bebida? No lo sé. Me sentí cansado más rápido de lo normal, pero asumí que era el estrés de la boda. Me pasé las manos por la cara. Esto es peor de lo que imaginaba. Llamemos a seguridad, dijo él, tomando su teléfono. Si ella entró aquí, deben tener grabaciones. Y efectivamente, las tenían. Minutos después, el gerente del hotel nos mostró las imágenes de seguridad.
Y lo que vimos en ellas fue la prueba definitiva de que mi hermana era un monstruo. Aproximadamente a la medianoche, mi hermana había entrado en el hotel usando una llave que claramente había robado de alguna manera. Luego, entró a la habitación de mi prometido y cerró la puerta detrás de ella. Ver las grabaciones de seguridad solo confirmó lo que ya sospechábamos. Mi hermana había intentado incriminar a mi prometido de la manera más repugnante posible. Sabía que no podía seducirlo de manera directa, así que manipuló la situación para que pareciera que él la había engañado conmigo. El problema ahora era qué hacer con esta información. Mi prometido estaba furioso. «Esto es una locura», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Tu hermana literalmente drogó mi bebida, se metió en mi habitación y montó una escena falsa. ¿Cómo puede alguien ser tan retorcido?» No tenía una respuesta. Estaba demasiado aturdida para pensar con claridad. El gerente del hotel se mostró comprensivo y nos entregó una copia de la grabación en una USB. «Si necesitan presentar una denuncia, podemos colaborar con las autoridades», nos dijo con seriedad. Denunciar a mi hermana. La idea cruzó por mi mente, pero de inmediato la descarté. No porque no quisiera hacerlo, sino porque sabía que mis padres se interpondrían. Mi madre siempre la había protegido de las consecuencias de sus actos, y esto no sería la excepción. «Necesitamos enfrentarla», dije finalmente. «No puedo dejar que esto pase». Mi prometido me miró. «¿Cómo piensas hacerlo?» Respiré hondo. «Con pruebas». Él asintió lentamente. «Entonces hagámoslo ahora». A las 6 de la mañana, estábamos en la casa de mis padres. Toqué la puerta con fuerza, sin importarme que fuera demasiado temprano. Unos segundos después, mi madre abrió, con cara de confusión y molestia. «¿Qué están haciendo aquí tan temprano?», preguntó con el ceño fruncido. Antes de que pudiera responder, mi hermana apareció detrás de ella. Llevaba su típico rostro inocente, fingiendo que no tenía idea de lo que estaba pasando. «Vaya, ¿qué hacen aquí? ¿No deberías estar descansando antes de tu gran día?». Apreté los dientes. «No juegues conmigo. Ya sabemos lo que hiciste». Su expresión no cambió. «¿De qué hablas?». Saqué la USB de mi bolsillo y la sostuve en alto. «Tenemos grabaciones de seguridad del hotel. Te captaron entrando a la habitación de mi prometido, quedándote allí por un rato y luego saliendo. Sabemos que drogaron su bebida. Sabemos que tú armaste todo esto». Su rostro se puso pálido por un segundo. Pero, como siempre, se recuperó rápidamente y soltó una risa falsa. «Eso es ridículo. ¿De verdad crees que yo haría algo así?». Mi prometido cruzó los brazos. «¿Entonces qué hacías en mi habitación a medianoche?». Ella abrió la boca, pero mi madre se interpuso antes de que pudiera responder. «Basta. No voy a tolerar acusaciones absurdas en esta casa». «No son acusaciones», exclamé, sintiendo el enojo arder dentro de mí. «Son hechos. Tenemos la prueba aquí mismo». Mi madre negó con la cabeza. «No me importa lo que creas que tienes. No voy a permitir que humilles a tu hermana así el día antes de tu boda». La incredulidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Me estás diciendo que, incluso con pruebas, sigues poniéndote de su lado?». Mi madre se cruzó de brazos. «Ella es tu hermana. ¿No puedes simplemente dejar esto pasar?». Mi prometido soltó una risa sarcástica. «Intentó arruinar nuestra boda. ¿Y tú quieres que lo dejemos pasar?». Mi madre se tensó. «No es tan grave». Miré a mi hermana, quien me miraba con una sonrisa satisfecha, como si supiera que mi madre la protegería de cualquier castigo. Eso fue suficiente para hacerme tomar una decisión. «Si ustedes van a seguir encubriéndola, entonces no tengo nada más que decir», declaré con frialdad. Pero después de esto, mi hermana ya no existe para mí. Vi cómo la sonrisa de mi hermana desaparecía lentamente. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó mi madre, con el ceño fruncido. La miré directo a los ojos. «No quiero volver a verla. No quiero que venga a mi boda. No quiero que esté en mi vida. Y si tú sigues defendiéndola, entonces tampoco quiero saber de ti». El silencio en la habitación fue absoluto. Mi madre me miró con horror. «No puedes estar hablando en serio». «Lo estoy». Se giró hacia mi padre, quien había estado callado todo este tiempo. «Dile algo». Mi padre nos observó en silencio. Luego miró a mi hermana. «¿Es verdad lo que dicen?». Ella tragó saliva. «Papá, yo». «Solo dime la verdad», dijo él, con un tono que nunca antes le había escuchado. Su vacilación fue suficiente respuesta. Mi padre suspiró y miró a mi madre. «He tolerado muchas cosas de ella, pero esto es demasiado». Mi madre se quedó sin palabras. Finalmente, mi padre tomó aire y dijo lo que nunca pensé que diría. «No eres bienvenida en la boda». Mi hermana soltó un grito de indignación. «No puedes hacerme esto. Soy tu hija». «Y trataste de arruinarle la vida a tu hermana», replicó él. «Estoy harto». Mi madre intentó protestar, pero él la miró con seriedad. «Si sigues defendiendo esto, te vas a quedar sola». Las lágrimas inundaron los ojos de mi madre. Mi hermana, por primera vez, se quedó sin palabras. «Empaca tus cosas», dijo mi padre, volviéndose hacia ella. «Ya no puedes seguir viviendo aquí».
El rostro de mi hermana se desfiguró en puro horror. ¿Me estás echando de la casa? Sí. Y te va a hacer bien. Tal vez así aprendas que las acciones tienen consecuencia. No podía creer lo que estaba viendo. Por primera vez en la vida, alguien la estaba obligando a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pensé que después de ser descubierta y expulsada de la casa de mis padres, mi hermana finalmente entendería que su reinado de manipulación y caos había terminado, que al fin había sido obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones y que, por una vez en su vida, se daría por vencida. Pero subestimé su capacidad de aferrarse a la destrucción. El día de la boda, me desperté con una extraña sensación de inquietud. A pesar de que ya habíamos asegurado que mi hermana no estaría presente, algo dentro de mí me decía que aún no había terminado con su plan. Intenté ignorarlo. Me concentré en prepararme para el día más importante de mi vida. Mi vestido estaba listo, mis damas de honor estaban conmigo, mi prometido me había mandado un mensaje hermoso diciendo lo emocionado que estaba por casarse conmigo. Todo estaba saliendo como lo habíamos soñado. Hasta que recibí una llamada. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero algo me decía que lo hiciera. ¿Hola? Hubo un momento de silencio, y luego escuché la voz de mi hermana. Así que lo hiciste. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres? Su risa fue fría. Solo quería felicitarte por haber logrado lo que querías. Felicitaciones por ganar, supongo. Apreté la mandíbula. Esto no es un juego. Nunca lo fue. Para ti, tal vez no. Pero para mí, bueno, no tengo nada más que perder, ¿cierto? Algo en su tono me hizo sentir una alarma en lo más profundo de mi pecho. No te atrevas a hacer nada. Nada que pueda arruinar mi boda, advertí, con la voz tensa. Ella se rió de nuevo. Oh, hermanita, eso ya no depende de mí. Y colgó. Me quedé paralizada. Miré mi reflejo en el espejo, tratando de calmarme. Tal vez solo estaba tratando de asustarme. Tal vez esta era su manera de asegurarse de que, incluso en este día, ella todavía tenía poder sobre mí. Pero no podía evitar sentir que algo estaba a punto de suceder. La ceremonia comenzó sin problemas. Todo era hermoso. Las flores, la música, la decoración, incluso mis padres, aunque tensos, estaban allí, tratando de disfrutar el momento. Mi prometido lucía increíble en su traje, y cuando me tomó la mano, supe que sin importar lo que pasara, nada ni nadie nos separaría. El oficiante comenzó a hablar. Y entonces, sucedió. Un grito interrumpió la ceremonia. Todos los invitados se giraron hacia la entrada del salón. Allí, en el umbral, estaba mi hermana. Iba despeinada, con el maquillaje corrido y con una mirada de absoluta furia en su rostro. «No puedes casarte con él», gritó, con la voz temblorosa. «No después de lo que hiciste». Hubo un murmullo de confusión entre los invitados. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», dije, sin poder creerlo. Ella avanzó tambaleándose. Por su manera de moverse, parecía que había estado bebiendo. «Ella no es quien creen que es», continuó, señalándome con un dedo acusador. «Ella me robó la vida. Siempre me lo ha quitado todo, y ahora me quiere quitar a él». Mi prometido frunció el ceño. «Yo nunca fui tuyo». Mi hermana sollozó dramáticamente. «Tienes que saber la verdad. Antes de que sea demasiado tarde». Vi a mi padre ponerse de pie. «Basta. Sal de aquí ahora mismo». Pero mi hermana no se detuvo. «Tengo pruebas», gritó. «Pruebas de que mi hermana me ha envidiado toda la vida y ha hecho todo lo posible por arruinarme». Mi paciencia se agotó. «Cállate de una vez». Mi hermana me miró con los ojos llenos de odio. «¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo de que descubran quién eres realmente?». Avancé hacia ella, completamente harta. «¿Sabes qué, hermana? Ya nadie te cree. Nadie aquí te va a escuchar. Arruinaste tu propia vida, y ahora quieres arruinar la mía. Pero esta vez no te voy a dejar». Ella parpadeó, sorprendida por mi reacción. Entonces mi madre se levantó. «Hija, por favor». Mi hermana la miró con desesperación. «Mamá, diles que no soy la mala aquí. Diles que no me pueden hacer esto». Pero mi madre desvió la mirada, y en ese momento, mi hermana se dio cuenta de que había perdido. Cuando la puerta se cerró tras mi hermana, el silencio en la sala fue absoluto. Se podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran esperando que algo más sucediera. Como si aún no pudieran procesar lo que acababa de pasar. Yo misma tardé unos segundos en reaccionar. Miré a mi prometido, quien tenía la mandíbula tensa, pero sus ojos reflejaban lo mismo que los míos, alivio, porque ella se había ido. No de la manera que yo había imaginado. No con el escándalo que seguramente había planeado. No con un golpe mortal para destruir mi boda, sino derrotada. Mi padre fue el primero en hablar. «Sigue con la ceremonia». El oficiante dudó un segundo, pero cuando vio que todos volvían a enfocarse en nosotros, retomó donde había quedado. Mi prometido me tomó las manos con más fuerza, y en ese momento, supe que nada ni nadie podría rompernos. La boda siguió. Nos casamos. Y mi hermana no volvió. Cuando la recepción comenzó, una parte de mí todavía estaba en alerta.
No podía evitarlo. Me sentía paranoica de que, en cualquier momento, ella regresara y tratara de hacer otro escándalo. Pero con cada minuto que pasaba, me daba cuenta de que no iba a suceder. Mi hermana se había rendido. Después de meses de manipulación, de intentos desesperados por arruinarme, de tratar de destruir mi relación y mi felicidad, finalmente no le quedó nada más. Y el alivio fue indescriptible. Durante la recepción, mis padres se me acercaron. Mi madre tenía los ojos enrojecidos y la mirada baja. Lo siento, dijo en voz baja. Me tomó un momento procesar que esas palabras realmente habían salido de su boca. ¿Por qué? Ella suspiró, como si estuviera cargando una pesada culpa. Por haberla defendido tanto. Por haberle permitido llegar tan lejos. Mi padre puso una mano en su hombro. Nunca nos dimos cuenta de lo que realmente era hasta que ya era demasiado tarde. Las palabras no podían deshacer lo que había pasado. No podían devolverme todos los años de dolor que había sufrido por culpa de mi hermana ni el estrés y angustia que había sentido en los últimos meses. Pero por primera vez en mi vida, mis padres no estaban defendiéndola. Por primera vez, estaban aceptando la verdad. Y eso era suficiente para mí. Asentí lentamente. Espero que esta vez sea en serio, dije, con sinceridad. Porque no voy a permitir que vuelva a mi vida. Mi madre asintió, y aunque noté tristeza en sus ojos, no intentó discutir. Y esa fue la confirmación de que por fin era libre. Después de la boda, mi prometido y yo nos fuimos de luna de miel. Fueron días perfectos, sin preocupaciones, sin drama, sin mi hermana. Y cuando regresamos, me enteré de que mis padres habían cumplido su palabra. Mi hermana había sido expulsada de la casa. Intentó quedarse con algunos amigos, pero eventualmente se quedó sin nadie. Todos la conocían. Todos sabían la clase de persona que era. Nadie quería cargar con ella. Intentó llamarme varias veces. Dejaba mensajes largos y desesperados, diciendo que lo sentía, que no sabía por qué había hecho todo eso, que quería otra oportunidad. Pero yo nunca respondí. Porque ella ya no formaba parte de mi vida. Y nunca más lo haría. Pasaron los meses, y mi vida cambió por completo. Mi esposo y yo seguimos adelante. Construimos nuestra vida juntos, y poco a poco dejé atrás todo el dolor que mi hermana había causado. La última vez que escuché sobre ella fue a través de un familiar lejano. Al parecer, después de que todos le dieron la espalda, terminó mudándose a otro estado y tratando de empezar de nuevo. Pero para mí, era como si nunca hubiera existido.